Mi nombre es Rosalía Mendoza, pero por aquí todo el mundo me llama Doña Rosa. Tengo 63 años bien vividos. Nací y me crié en San Luis Potosí, donde el sol agrieta el suelo y el viento trae olor a tierra caliente y café recién colado. Fui costurera desde niña. Aprendí con mi madre, que siempre decía, quien domina la aguja, remienda la vida también. Y vaya que necesité mucho hilo y mucha paciencia para coser los agujeros de la mía. Soy viuda, o mejor dicho, abandonada, desde hace más de 30 años. Mi marido, Ramiro, se largó con una muchacha joven cuando nuestros hijos todavía eran pequeños. Desde entonces, saqué la vida adelante sola, criando a 3 muchachos con tela, aguja y coraje. Nunca me faltó trabajo, pero siempre me faltó sosiego. Cosí vestidos de novia, uniformes escolares, ropa de misa, y entre una puntada y otra, cosí también mis silencios y mis heridas. Vivo en una casita sencilla en las afueras de San Luis, con un muro bajo, un porche estrecho y un patio lleno de gallinas y macetas de cactus. Todo el mundo en el barrio me conoce. La Doña Rosa que hace costura fina. La Doña Rosa que reza el rosario. La Doña Rosa que nunca perdió la fe. Tengo el pelo blanco recogido en un moño y las manos marcadas de tanto sostener hilo y tijeras. Creía que mi vida ya estaba toda remendada, lista para ser doblada y guardada con calma. Pero fue entonces cuando el destino, ese travieso que adora desafiarnos, vino a demostrarme que nunca es tarde para una puntada nueva, porque a los 63 años descubrí que iba a ser madre de nuevo, y el padre de mi hijo era quien nadie imaginaba. Existen historias que parecen desafiar la propia lógica del tiempo, narrativas que susurran en los rincones de ciudades tranquilas y que, una vez escuchadas, se niegan a ser olvidadas. Nos recuerdan que el corazón humano no sigue calendarios y que la vida guarda sorpresas en los lugares más inesperados. La historia que les contaré hoy es una de esas. Es un relato sobre el juicio, la resiliencia y la asombrosa capacidad del amor para nacer en los terrenos más áridos. Si aprecias las travesías que exploran las profundidades del alma y desafían todo lo que creemos saber, entonces has encontrado tu lugar. Considera suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de los misterios que la vida nos revela. Ahora prepárate, pues vamos a San Luis Potosí, en el corazón de México, donde la vida de una mujer estaba a punto de recomenzar, de la forma más impactante posible. El aire en la pequeña sala del consultorio médico era frío y estéril, con olor a alcohol y a una ansiedad que parecía impregnar las paredes blancas. Rosalía Mendoza sentía el frío no solo en la piel, sino en los huesos, un hielo que le subía por la espina dorsal y se instalaba en su pecho. A sus 63 años, conocía bien los consultorios médicos. Eran lugares de diagnósticos de presión alta, de recetas para dolores en las articulaciones, de consejos sobre una dieta con menos sal. Eran lugares de vejez. Pero hoy, el silencio era diferente. Era pesado, denso, cargado de una incredulidad que flotaba entre ella y el joven médico, el doctor Morales, que la miraba por encima de sus gafas con una mezcla de profesionalismo y puro asombro. Él sostenía una hoja de papel, el resultado del análisis de sangre, como si el propio papel pudiera quemarlo. Ya había dicho las palabras, pero resonaban en la mente de Rosalía como un idioma extranjero, una frase sin sentido. Doña Rosalía, los resultados son concluyentes. Ella apretaba el asa de su bolso de cuero gastado, los nudillos blancos. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo con aguja e hilo, temblaban ligeramente. Manos que habían cosido vestidos de novia, arreglado uniformes escolares y remendado las rodillas de los pantalones de sus 3 hijos. Manos que ahora parecían pertenecer a otra persona. Doctor, debe haber un error. Su voz salió ronca, un susurro frágil que apenas logró cruzar el escritorio. Yo tengo 63 años. Las mujeres de mi edad no... Esto no sucede. El doctor Morales se ajustó las gafas. Parecía tener la edad de su hijo menor, Javier. Sé que es un shock, señora Mendoza. Es extremadamente raro, médicamente hablando, pero los análisis no mienten. Sus niveles hormonales, el ultrasonido que hicimos la semana pasada, todo lo confirma. Usted está embarazada. Embarazada. La palabra quedó suspendida en el aire, grotesca e imposible. Era una palabra para su hija, Sofía, o para sus nueras. Era una palabra de juventud,
de comienzos, de un futuro que se desplegaba. Para Rosalía, el futuro era algo que se encogía, se volvía más simple, cuidar de su pequeño jardín de cactus, ver las telenovelas de la tarde, quizás un viaje para ver a los nietos en Tijuana. No esto, no un comienzo tan radical que parecía un final. Un zumbido comenzó en sus oídos. Las paredes blancas parecieron acercarse. Vio la boca del médico moverse. Escuchó sonidos distantes sobre riesgos, cuidados especiales, la necesidad de un seguimiento prenatal riguroso, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba en una noche cálida, hacía algunos meses, una noche de soledad abrumadora, de dos almas perdidas buscando un consuelo que se transformó en algo que no se atrevía a nombrar. El rostro de él surgió en su mente, joven, confundido, asustado, el rostro de Francisco, Paco, el muchacho que acogió, que crió como a un hijo. El aire en sus pulmones se volvió escaso, el frío en sus huesos se transformó en un pánico ardiente que amenazaba con consumirla por dentro. No era solo el embarazo, era la verdad detrás de él, una verdad que, si salía a la luz, no solo la destruiría a ella, sino todo lo que había construido, toda la dignidad que tanto había luchado por mantener. Doña Rosalía, la voz del doctor Morales la trajo de vuelta. ¿Se encuentra bien? Ella parpadeó, intentando enfocar su rostro preocupado. Yo necesito un poco de aire. Se levantó, con las piernas temblorosas. El mundo parecía inclinarse peligrosamente. Cada paso fuera de aquella sala era un paso hacia una nueva realidad, una realidad que no eligió y no sabía cómo enfrentar. Afuera, el sol de San Luis Potosí la golpeó con una fuerza implacable, pero no sintió su calor. Por dentro, Rosalía Mendoza nunca se había sentido tan fría, tan terriblemente sola. El suelo no solo había desaparecido bajo sus pies, se había abierto un abismo, y ella estaba en caída libre. Antes del abismo, existía la rutina. La vida de Rosalía Mendoza estaba tejida con los hilos de la previsibilidad, una tela familiar y reconfortante que ella misma había cosido a lo largo de los años. Su casita, en el barrio obrero de El Aguaje, era su santuario. Las paredes de estuco, pintadas de un ocre desvaído por el sol, guardaban el olor de su historia, un leve aroma a aceite de máquina de coser, el perfume de cilantro y cebolla de la cocina, y el olor a tierra húmeda de sus macetas de geranios en la ventana. Se despertaba todos los días antes del amanecer, cuando el cielo aún era de un azul púrpura profundo, y el único sonido era el canto lejano de un gallo. El ritual era siempre el mismo. Primero, el agua para el café de olla, hervida con una rama de canela y un trozo de piloncillo. Después, sentada a la mesa de la cocina, observaba el amanecer por la ventana, la luz dorada arrastrándose lentamente sobre los tejados de terracota del vecindario. En esos momentos de silencio, Rosalía era simplemente Rosa, no la viuda de Ramiro, el hombre que se había marchado a Monterrey con promesas de trabajo y solo había regresado en brazos de otra mujer. No la madre de Carlos, Sofía y Javier, sus hijos que, como pájaros, habían crecido y volado lejos, hacia la frontera en Tijuana, en busca de una vida que San Luis ya no podía ofrecerles. Era solo Rosa, una mujer de manos callosas y un corazón que había aprendido a latir a un ritmo más lento y solitario. Su vieja máquina de coser Singer, una herencia de su madre, todavía ocupaba un lugar de honor en la sala de estar, cubierta por un paño bordado para protegerla del polvo. Aunque jubilada, todavía aceptaba pequeños trabajos de las vecinas, un dobladillo que ajustar, una cremallera que cambiar. El zumbido familiar de la máquina era una canción de cuna de su vida, una melodía que la había acompañado a través de la alegría del nacimiento de sus hijos y el dolor de criarlos sola. Cada puntada era un recuerdo, cada trozo de tela, un capítulo. Era una figura respetada en la calle. Doña Rosalía, la mujer que siempre tenía una palabra de consuelo, una taza de té de manzanilla para una vecina afligida, o un consejo sobre cómo quitar una mancha rebelde. Su fuerza era silenciosa, una roca discreta en medio de las corrientes de la vida cotidiana de sus vecinos. La veían como la personificación de la dignidad y la resiliencia, una mujer que enfrentó el abandono y la dificultad con la cabeza en alto, sin entregarse nunca a la amargura. Pero por la noche, cuando las luces de la calle pintaban patrones alargados en el suelo de su sala, y el sonido del televisor era la única compañía, la soledad se convertía en una presencia física. Era un peso en sus hombros,
un frío que ni la más gruesa de las mantas lograba ahuyentar. Las llamadas de sus hijos eran cada vez más cortas, llenas de las preocupaciones de sus propias vidas. Sus propios hijos. Rosalía lo entendía, nunca los culparía. Pero el nido vacío resonaba con las risas y las peleas que un día lo llenaron, y el silencio era, a veces, ensordecedor. Fue en ese silencio que la necesidad de compañía se convirtió en un hambre de conversación, de tener a alguien a quien preguntarle cómo le había ido el día, de compartir el peso de las pequeñas preocupaciones. No buscaba un nuevo amor. Su corazón se había cerrado a eso hacía mucho tiempo. Buscaba solo un eco, una presencia para llenar el vasto vacío que la viudez y la partida de sus hijos habían dejado. Y fue en ese suelo fértil de soledad donde se había plantado una semilla inesperada, mucho antes de que ella siquiera se diera cuenta de que la tierra estaba lista. El recuerdo era tan nítido que parecía haber ocurrido la semana pasada. No hacía casi 10 años. Era una noche de agosto, durante la temporada de lluvias, cuando el cielo de San Luis Potosí se rasgaba en torrentes violentos que transformaban las calles de tierra en ríos de lodo. Rosalía estaba terminando de coser un vestido de quinceañera, una nube de tul rosa que se esparcía por el suelo de su sala, cuando escuchó los golpes en la puerta. No eran fuertes, sino desesperados, como los arañazos de un animal acorralado. Con cautela, abrió la puerta solo una rendija, la cadena de seguridad todavía puesta. Afuera, empapado y temblando bajo la luz amarilla del porche, había un muchacho. No podía tener más de 15 años. Era delgado hasta el punto de parecer frágil, el rostro manchado de suciedad, y la ropa, rota y fina, pegada a su piel. Pero fueron sus ojos los que captaron la atención de Rosalía. Eran grandes, oscuros, y llenos de un pavor tan profundo que parecía demasiado antiguo para un rostro tan joven. «Por favor, señora», tartamudeó, castañeteando los dientes. «No quiero dinero. Solo un lugar para secarme. Solo por esta noche. Cualquier otra persona habría cerrado la puerta». La ciudad tenía sus historias de engaño y peligro, pero Rosalía vio algo en aquellos ojos. Vio el reflejo de sus propios hijos cuando eran pequeños y corrían hacia ella después de una pesadilla. Vio una vulnerabilidad pura, despojada de cualquier artificio. Quitó la cadena y abrió la puerta por completo. «Entra, muchacho. Te vas a pescar una neumonía ahí fuera». Su nombre era Francisco, pero dijo que todos lo llamaban Paco. No habló mucho sobre su pasado, solo fragmentos de una vida en las calles, de una familia que se deshizo, de tener que huir de algo o alguien que no nombró. Rosalía no lo presionó. En su lugar, le dio una toalla seca, una sopa caliente de frijoles y uno de los viejos pijamas de su hijo Javier. Lo instaló en el pequeño cuarto del fondo, el cuarto que un día fue de sus hijos y que ahora estaba lleno de cajas y recuerdos. Aquella solo una noche se convirtió en 2, luego en una semana. Paco era callado y servicial. Arreglaba la cerca del jardín, cargaba las compras del mercado, limpiaba el patio sin que ella tuviera que pedírselo. Comía con un apetito voraz, como si siempre tuviera miedo de que aquella fuera su última comida. Y la observaba, con una reverencia silenciosa, mientras ella trabajaba en su máquina de coser, como si estuviera presenciando algún tipo de magia. Rosalía, por su parte, encontró un propósito renovado. Cuidar de Paco llenaba un vacío que apenas admitía que existía. Le enseñó a leer y escribir mejor, ayudándolo con periódicos viejos. Lo llevó a cortarse el pelo, le compró ropa nueva y, por primera vez en años, cocinó para 2 todos los días. Lo regañaba cuando se olvidaba de limpiarse los zapatos antes de entrar y lo cuidaba cuando se resfriaba. Él comenzó a llamarla Doña Rosa. Ella, en sus pensamientos, comenzó a pensar en él como «mi muchacho». El vecindario se dio cuenta, por supuesto. Hubo susurros. ¿Quién es ese joven? Es peligroso acoger a un extraño. Pero Rosalía los ignoraba. Había pasado toda la vida preocupándose por lo que los demás pensaban. Ahora sentía que tenía derecho a seguir su instinto. Y su instinto le decía que aquel muchacho la necesitaba. No estaba reemplazando a sus hijos. El amor por Carlos, Sofía y Javier era un pilar en su corazón, inquebrantable. Pero Paco era diferente. Era un jardín que ella estaba cultivando desde cero, una vida que estaba ayudando a remendar. Se sentía como una costurera ante una tela rasgada y preciosa, remendándola con cuidado,
hilo por hilo, esperando que las cicatrices algún día se convirtieran en parte de la belleza de la pieza. No tenía idea de que los hilos que estaba usando para remendarlo a él un día se enredarían con los suyos de una forma tan compleja y dolorosa. Los años pasaron como el suave deslizar de la tela bajo la aguja de la máquina de coser de Rosalía. Paco dejó de ser el muchacho asustado de la puerta y se convirtió en un joven fuerte y trabajador. Bajo la guía de ella, consiguió un trabajo en un taller mecánico cercano, comenzando por barrer el suelo, y con el tiempo, aprendiendo el oficio. Era bueno con las manos, paciente y metódico, cualidades que Rosalía admiraba. Nunca se mudó. La casita ocre se convirtió en su hogar, y Rosalía, en su familia. Las dinámicas entre ellos se solidificaron en un patrón cómodo. Él le entregaba la mayor parte de su salario cada quincena, no como un alquiler, sino como una contribución para la casa. Para las compras, doña Rosa, decía, siempre con un respeto que rayaba en la formalidad. Ella le guardaba el dinero en una lata de galletas escondida en el armario, insistiendo en que estaba construyendo su futuro. Su presencia transformó la casa. El silencio que antes pesaba ahora se llenaba con el sonido de sus pasos, la radio tocando sus canciones mientras se afeitaba por la mañana, las conversaciones en la mesa durante la cena. Él le contaba sobre los coches que arreglaba, sobre su jefe, sobre las pequeñas victorias y frustraciones de su día. Ella, por su parte, compartía las noticias del barrio, los chismes inofensivos del mercado, los recuerdos de sus propios hijos cuando tenían su edad. Para los vecinos, se convirtieron en una estampa familiar, la señora mayor y el joven que la trataba con la devoción de un hijo. Él la acompañaba a misa los domingos, cargaba sus bolsas pesadas, y siempre era él quien subía al techo para arreglar una teja suelta después de una tormenta. Los susurros iniciales de desconfianza se transformaron en murmullos de admiración. «¡Qué buen muchacho!», decían. Dios lo envió para cuidar de doña Rosalía. Sus hijos, durante las visitas anuales, al principio lo encontraron extraño. Carlos, el mayor y más pragmático, lo veía con una pizca de sospecha. «Mamá, no sabes nada de su familia», dijo una vez. Pero Sofía y Javier fueron más receptivos, viendo cuánto ayudaba Paco y cuánto parecía haber rejuvenecido a su madre su compañía. Con el tiempo, también lo aceptaron como parte del mobiliario, un anexo permanente y algo misterioso en la vida de Rosalía. Rosalía floreció con esta nueva compañía. Los dolores de la soledad disminuyeron. Tener a alguien a quien cuidar, alguien por quien preocuparse, reavivó una llama maternal dentro de ella. Se enorgullecía del hombre en que Paco se estaba convirtiendo, honesto, trabajador, amable. Veía en él lo mejor de sus propios hijos. Sin embargo, bajo la superficie de esta armonía doméstica, una corriente sutil e invisible comenzó a formarse. Él era un joven en la flor de sus 20 años, pero no salía, no tenía citas. Cuando Rosalía lo animaba a encontrar una muchacha, a ir a una fiesta, él siempre lo eludía. «Me gusta estar aquí, doña Rosa. Me gusta nuestra tranquilidad». Ella no se daba cuenta, o quizás no quería darse cuenta, de la intensidad de la dependencia de él. Para Paco, que nunca había tenido un puerto seguro, Rosalía no era solo una benefactora, era el centro de su universo. El respeto que sentía por ella estaba entrelazado con una gratitud tan profunda que se convertía en una especie de devoción. Y Rosalía, hambrienta de afecto y relevancia en un mundo que parecía haber seguido adelante sin ella, absorbía esa devoción como una planta seca absorbe la lluvia. Construyeron un mundo pequeño y autosuficiente, un ecosistema de cuidado mutuo que, visto desde fuera, parecía perfectamente inocente, pero dentro de sus paredes, los límites entre madre e hijo, cuidadora y protegido, comenzaban a volverse peligrosamente borrosos. La soledad, cuando regresa después de un largo periodo de ausencia, es más cortante. Rosalía lo sintió en carne propia durante la semana en que Paco viajó a Querétaro para un curso de especialización en motores diésel, una oportunidad que su jefe había insistido en que aprovechara. La casa, de repente, volvió a ser el caparazón vacío de antes. El silencio ya no era pacífico. Era un zumbido opresivo. La comida no sabía igual. Las noches parecían más largas y oscuras. Se dio cuenta, con una incomodidad que la sorprendió, de cuánto se había vuelto dependiente de su presencia, no solo de la ayuda práctica,
sino de la simple energía de tener a otra persona respirando bajo el mismo techo. La semana se arrastró. Cuando finalmente regresó, un sábado por la noche, trayendo consigo el olor a carretera y una pequeña caja de dulces de leche de Celaya para ella, el alivio que sintió Rosalía fue tan intenso que la dejó mareada. Esa noche, una tormenta de verano se desató sobre la ciudad. No la lluvia torrencial de agosto, sino una lluvia constante y melancólica, acompañada de truenos lejanos que hacían temblar las ventanas. La electricidad parpadeó y se fue, sumiendo la casa en una oscuridad casi total, rota solo por la luz parpadeante de las velas que Rosalía encendió apresuradamente. Cenaron a la luz de las velas, el sonido de la lluvia en el techo como banda sonora. Paco estaba más hablador de lo normal, emocionado por lo que había aprendido, pero también había una sombra en sus ojos. Confesó, en voz baja, cómo se había sentido desplazado y solitario en la gran ciudad, cómo había extrañado su casa. «No pertenezco a esos lugares, doña Rosa», dijo, mirando la llama danzante de la vela. «Mi lugar está aquí». La intensidad en su voz la conmovió profundamente. Después de la cena, mientras la lluvia seguía cayendo, se sentaron en la sala. Rosalía tomó su labor de crochet, pero sus dedos parecían torpes en la penumbra. Paco estaba sentado en el suelo, cerca de su sillón, una costumbre que tenía desde que era niño, cuando escuchaba las historias que ella contaba. La conversación disminuyó hasta convertirse en un silencio cómodo, llenado solo por el ritmo de la lluvia, pero no era el mismo silencio de antes. Había algo más en él, una tensión, una electricidad que parecía reflejar la tormenta de afuera. Rosalía sintió que una profunda melancolía se apoderaba de ella. Pensó en Ramiro, en su juventud perdida, en las décadas de servicio silencioso a los demás. Sintió el peso de su edad, de su cuerpo envejecido, de la invisibilidad que la sociedad imponía a mujeres como ella. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por su rostro arrugado. Paco se dio cuenta. Se giró y vio las lágrimas brillando a la luz de la vela. «Doña Rosa, ¿qué pasa? ¿Se siente mal?» «No es nada, mi niño», susurró, con la voz quebrada. «Solo cosas de viejos». Él se levantó y se arrodilló junto a su sillón. Con una vacilación infantil, tomó su mano. La mano de él era cálida y fuerte, la piel áspera por el trabajo en el taller. La de ella era fina y suave, la piel como papel. «Usted no es vieja», dijo, la voz baja y feroz. «Usted es la persona más fuerte que conozco. Usted es todo para mí». Le secó una de sus lágrimas con el pulgar. El toque fue gentil, reverente, pero en ese momento, en la oscuridad íntima de la sala, con el sonido de la lluvia envolviéndolos, algo cambió. El gesto, que debería haber sido puramente filial, se cargó de una complejidad de emociones que ninguno de los dos comprendía. Era la gratitud de él, mezclándose con la soledad de ella, la necesidad de él de pertenencia colisionando con la necesidad de ella de ser vista. Rosalía lo miró, a ese rostro joven que había visto crecer, y por un instante fugaz, no vio al niño que acogió, sino a un hombre, y él, mirándola a ella, no vio la figura materna intocable, sino la única fuente de calor y bondad en su vida, un refugio que temía perder. El límite, tan cuidadosamente mantenido durante años, se disolvió en aquella noche lluviosa. Fue un momento de debilidad compartida, un desvío momentáneo de un camino recto hacia un sendero oscuro y desconocido. Un error nacido no de la pasión, sino de una profunda y desesperada soledad. Cuando la luz regresó, horas después, con un zumbido repentino, ambos parpadearon, como si despertaran de un trance. La incomodidad que se instaló entre ellos era más pesada que cualquier oscuridad. Supieron, sin necesidad de decir una palabra, que habían cruzado una línea que jamás podría ser descruzada. El sol de la mañana siguiente le pareció a Rosalía una afrenta, una luz cruda e implacable que exponía la vergüenza que sentía en cada fibra de su ser. La lluvia había limpiado el aire, dejando atrás un olor limpio a tierra mojada y ozono, pero dentro de la casa, la atmósfera estaba densa y sofocante. Se levantó antes del amanecer, como siempre, pero sus movimientos eran rígidos, mecánicos. El ritual del café pareció extraño, profanado. Cada sonido se amplificaba. El raspar del fósforo, el burbujeo del agua, el clic de la puerta del cuarto de Paco al abrirse. No se giró cuando él entró en la cocina. Sintió su presencia detrás de ella, una presencia que ahora era una acusación silenciosa. «Buenos días, doña Rosa», dijo él. Su voz estaba tensa.
desprovista de su habitual ligereza. «Buenos días, Francisco», respondió ella, usando su nombre completo por primera vez en años. Fue un acto instintivo de distanciamiento, un intento de reconstruir la frontera que habían demolido. Se giró y lo encaró. Parecía terriblemente joven, los ojos hinchados por la falta de sueño, una expresión de confusión y remordimiento grabada en su rostro. Tomaron el café en silencio, un silencio diferente a todos los que habían compartido. Antes, su silencio era de comodidad, de entendimiento. Ahora, era una muralla de ladrillos de arrepentimiento y palabras no dichas. Rosalía no podía mirarlo sin que la imagen de la noche anterior invadiera su mente. La oscuridad, la lluvia, la confusión de sentimientos que la llevaron a un lugar que nunca imaginó que existía. ¿Qué había pasado? No fue premeditado. Fue un momento de colapso, una implosión de años de soledad contenida. Se sentía culpable, sucia. Ella era la adulta, la figura de autoridad. Debería haber sido más fuerte. Le había fallado a él. Se había fallado a sí misma. Había fallado a la memoria de su papel como madre. Paco rompió el silencio. «Doña Rosa, yo...» Se detuvo, tragando saliva. «Perdóneme. No sé qué. Nunca quise faltarle al respeto. Usted es la única familia que tengo». La angustia en su voz era palpable. «No digas nada más, Francisco», lo interrumpió ella, la voz firme, aunque por dentro se estaba desmoronando. Lo que pasó fue un error terrible, de los dos. Y nunca, nunca más se va a repetir. ¿Entendido? Sí, señora, respondió él, bajando la mirada a su taza de café. Nunca más. Intentaron volver a la normalidad, pero era imposible. Se había formado una grieta en los cimientos de su relación. La facilidad que existía entre ellos se había ido, reemplazada por una formalidad cuidadosa y dolorosa. Se movían por la casa como extraños, evitando la mirada del otro, midiendo cada palabra. La casa, que antes era un refugio para ambos, ahora se sentía como una trampa, un escenario donde el eco de su error resonaba en cada habitación silenciosa. Rosalía se volcó en el trabajo, aceptando más arreglos de los que necesitaba, el zumbido de la máquina de coser un intento de acallar el zumbido en su propia cabeza. Se castigaba con trabajo, con oraciones fervorosas en la iglesia, pidiendo a Dios un perdón que no podía darse a sí misma. Paco, por su parte, comenzó a pasar más tiempo fuera de casa. Hacía horas extras en el taller, llegaba tarde, comía en silencio y se retiraba a su cuarto. La distancia entre ellos crecía, un abismo de vergüenza y arrepentimiento. Rosalía sentía la pérdida de su compañía como un dolor físico, pero creía que era su penitencia. Habían roto algo precioso, y no sabía si algún día sería posible juntar los pedazos. Y en medio de toda esa turbulencia silenciosa, un cambio sutil comenzó a ocurrir en su cuerpo, un cambio que, al principio, atribuyó al estrés y a la edad, sin imaginar que era la consecuencia más indeleble de aquella noche lluviosa. Las semanas se convirtieron en un mes, luego en 2. La distancia entre Rosalía y Paco se convirtió en la nueva y dolorosa norma de su convivencia. La casa permanecía en una quietud tensa. Para el mundo exterior, nada había cambiado. Para ellos, todo era diferente. Fue entonces cuando Rosalía comenzó a notar las pequeñas rebeliones de su cuerpo. Primero, una fatiga abrumadora, un agotamiento que se instalaba en sus huesos y le daba ganas de dormir a media tarde, algo que nunca hacía. Culpó a la edad, al estrés, a las noches mal dormidas. Es el peso de los años, nada más, se decía a sí misma, mientras luchaba por mantener los ojos abiertos sobre la máquina de coser. Luego vinieron los mareos, leves al principio, casi imperceptibles, pero que se volvieron más frecuentes. Una vez, al levantarse demasiado rápido de la silla, el mundo giró violentamente y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Paco, que pasaba por el pasillo, corrió a ayudarla. «Doña Rosa, ¿está bien?» El pánico genuino en su voz rompió la formalidad por un instante. Estoy bien», dijo ella, apartando la mano de él de su brazo. El contacto repentinamente insoportable. Debe haberme bajado la presión. Pero sabía que no era la presión. Era algo diferente. Y luego, lo más extraño de todo, una aversión repentina a olores que antes amaba. El olor del café de olla por la mañana comenzó a revolverle el estómago,
El aroma del cilantro, que usaba en casi todos sus platillos, se volvió nauseabundo. Empezó a cocinar platos más sencillos, sin condimentos, lo que no pasó desapercibido para Paco, aunque no se atrevió a comentar. La negación era un refugio cómodo. Menopausia tardía, se decía a sí misma. Estrés, un virus. Cualquier explicación era más aceptable que la verdad imposible que se escondía en el fondo de su mente. Una semilla de pavor que se negaba a dejar germinar. Los retrasos menstruales eran normales a su edad, ¿no? Hacía años que su ciclo era irregular, un río que se estaba secando lentamente. No significaba nada, no podía significar nada. Su vecina, Carmen, una mujer robusta y de lengua afilada, pero con un buen corazón, notó la palidez de Rosalía. «No te ves bien, Rosa», le dijo un día por encima de la cerca del jardín. «Estás más delgada, pero tu cara está hinchada. Necesitas cuidarte». «Es solo el calor», mintió Rosalía, forzando una sonrisa. Pero la mentira no la convencía ni a sí misma. Había una sensación extraña en su vientre, una sensación de plenitud, de cambio. Por la noche, acostada en la cama, se ponía la mano sobre el abdomen e intentaba sentir algo, cualquier cosa. Solo sentía el miedo, frío y rastrero. El pensamiento era tan absurdo, tan monstruoso, que lo apartaba con todas sus fuerzas. Era una broma de mal gusto del destino. Era imposible. Era una abuela. Su cuerpo era un territorio de envejecimiento, no de creación. Las puertas de la fertilidad se le habían cerrado hacía más de una década. Sin embargo, la duda persistía, un susurro terco en medio del clamor de su negación. Un susurro que decía que el cuerpo humano tiene sus propias reglas, sus propias y misteriosas estaciones, y que quizás, solo quizás, en un acto final e impactante, el suyo estaba floreciendo una última vez, en el más árido de los inviernos. La idea era tan aterradora que se negaba a darle un nombre, pero estaba allí, creciendo en silencio, junto con los cambios inexplicables dentro de ella. El punto de quiebre llegó un martes por la mañana. Rosalía estaba en el pequeño mercado del barrio, escogiendo tomates, cuando el fuerte olor del pescado fresco proveniente del puesto de al lado la golpeó como un puñetazo. Una oleada de náuseas la invadió, tan súbita y violenta que tuvo que soltar la cesta y correr hacia la calle, apoyándose en la pared de una tienda, respirando profundamente el aire polvoriento, luchando contra el impulso de vomitar. Fue la humillación pública, las miradas curiosas de los otros compradores, lo que finalmente rompió su negación. Esto no era normal, no era la edad, ni el estrés, era algo que exigía una respuesta, por más aterradora que fuera. Con el corazón martilleando contra sus costillas, no regresó a casa. En cambio, caminó en dirección opuesta, hacia la clínica de salud del barrio. Era un edificio sencillo, del gobierno, con paredes desconchadas y un flujo constante de madres con hijos y ancianos esperando atención. Se sentó en la incómoda silla de plástico, sintiéndose fuera de lugar, una impostora. Se ajustó el chal con más fuerza alrededor de los hombros, como si pudiera esconderse. Cuando llamaron su nombre, siguió a una joven enfermera hasta una pequeña sala de examen. La enfermera, llamada Lupita, era amable y eficiente. «Entonces, doña Rosalía, ¿qué la trae por aquí hoy?», preguntó mientras medía la presión arterial de Rosalía. Rosalía no podía formular la frase en su cabeza. Parecía demasiado ridículo para decirlo en voz alta. «Yo no me he sentido bien», comenzó, evasiva. «Muchos mareos, cansancio y náuseas». Lupita anotó todo en su tablilla. «¿Y su última menstruación?». La pregunta directa la dejó sin aire. «No estoy segura. Hace ya algunos meses, pero, a mi edad, es irregular». La enfermera la miró por un momento, una expresión neutra en su rostro. «De acuerdo. El doctor la examinará en un momento. Pero por si acaso, vamos a hacer un análisis de orina también, ¿está bien?». Rosalía solo asintió, el pánico creciendo dentro de ella. Fue al baño, con las manos temblando tanto que apenas pudo sostener el pequeño vaso de plástico. Todo parecía surrealista, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. De vuelta en la sala de examen, el tiempo se arrastró. Podía oír los sonidos de la clínica afuera, el llanto de un bebé, el llamado de un nombre por el altavoz, la risa de dos enfermeras en el pasillo. Cada sonido era una tortura, prolongando su agonía. Finalmente, la enfermera Lupita regresó, pero esta vez su expresión no era neutra.
Había una pizca de perplejidad, de incredulidad. No dijo nada, solo tomó un pequeño dispositivo electrónico y aplicó un gel frío en el abdomen de Rosalía. La imagen granulada en blanco y negro que apareció en la pequeña pantalla era indescifrable para Rosalía, pero entonces Lupita ajustó el aparato y un sonido llenó la sala, un sonido rítmico, rápido, constante, tum-tum, 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 el sonido de la vida. Rosalía miró la pantalla, luego el rostro de la enfermera. Los ojos de Lupita estaban muy abiertos. «Doña Rosalía», susurró la enfermera, la voz llena de asombro. «Eso es un latido». En ese momento, la realidad se derrumbó sobre Rosalía con la fuerza de un maremoto. Ya no había a dónde huir, ya no había cómo negarlo. El susurro en su mente se convirtió en un grito ensordecedor. Lo imposible era real, lo absurdo era verdad. Dentro de ella, en su vientre de 63 años, una nueva vida estaba creciendo, y el sonido de aquel pequeño corazón latiendo no era un milagro para ella, era el sonido de su mundo partiéndose en dos. Salir de la clínica fue como emerger de un sueño febril a un mundo que, aunque familiar, parecía completamente alterado. El sol parecía más fuerte, los ruidos de la calle más altos, los rostros de la gente extraños e inquisitivos. Rosalía caminó a casa en un estado de sopor, la confirmación del médico resonando en sus oídos, una sentencia de la que no había apelación. Al llegar a casa, encontró a Paco en la cocina, preparando el almuerzo. Había hecho arroz con pollo, uno de sus platos favoritos. El olor, que normalmente la confortaría, le provocó una nueva oleada de náuseas. «Doña Rosa, qué bueno que llegó. ¿Dónde andaba?», preguntó sonriendo. Por un breve instante, pareció el mismo muchacho de siempre, antes de que la sombra del error cayera sobre ellos. Ella no pudo responder, solo lo miró, a su rostro joven, sus ojos oscuros y preocupados, y el peso del secreto la aplastó. Este hijo, esta vida que crecía dentro de ella, era de él. La consecuencia de su momento de debilidad compartida ya no era un recuerdo vergonzoso, era una realidad física, pulsante, que crecía cada día. ¿Cómo podría decírselo? ¿Cómo podría pronunciar las palabras que transformarían su culpa en una responsabilidad para toda la vida? La revelación destruiría lo poco que quedaba de su normalidad, destruiría al joven en que se estaba convirtiendo. Era solo un muchacho, con un futuro por delante. ¿Cómo podría encadenarlo a ella, a un niño, de una forma tan antinatural y escandalosa? «Yo no tengo hambre», murmuró, y pasó a su lado, yendo directamente a su cuarto y cerrando la puerta. Se sentó al borde de la cama, el cuerpo temblando. El secreto era un veneno, y estaba sola con él. No podía contárselo a sus hijos. Carlos la desheredaría. Sofía lloraría de vergüenza. Javier, el más amable, se quedaría perdido, sin saber cómo reaccionar. La verían como una aberración, una vieja loca que había perdido el juicio y la dignidad. ¿Y el vecindario? ¿Carmen? ¿La congregación de la iglesia? San Luis Potosí era una ciudad donde la reputación lo era todo, especialmente para una mujer de su edad y posición. Se convertiría en una paria. El tema de chismes crueles y susurros maliciosos. La viejita loca que se embarazó. La vergüenza sería insoportable. La única persona en el mundo que compartía la raíz de este secreto era el joven al otro lado de la puerta, pero contárselo parecía la mayor traición de todas. Lo había acogido para protegerlo, para darle una oportunidad. Revelar la verdad sería como lanzar una granada a la frágil vida que él había construido. Los días que siguieron fueron una tortura. Rosalía vivía en un estado de pánico constante. Apenas comía, apenas dormía. Se movía por la casa como un fantasma, el secreto creciendo en su vientre y en su mente, cada uno alimentando al otro. Paco la observaba con creciente preocupación. Intentaba conversar. Le preguntaba si estaba enferma, si necesitaba un médico. Cada pregunta era una puñalada de culpa. Comenzó a usar ropa más ancha, blusas sueltas y sus chales más pesados, incluso dentro de casa. Era un intento fútil de esconder lo que aún era invisible, de negar el cambio que estaba ocurriendo en su propio cuerpo. Una noche, no pudo soportarlo más. La presión del secreto era demasiado fuerte, la soledad demasiado profunda. Sabía que no podía continuar así. Tenía que decírselo. Tenía que compartir la carga, sin importar las consecuencias. Esperó hasta que la casa estuvo en silencio.
hasta que la única luz era la de la luna entrando por la ventana de la sala. Con el corazón latiendo descontroladamente, fue hasta la puerta del cuarto de él y tocó ligeramente. Necesitaba coraje. El coraje de toda una vida concentrado en un solo momento. El momento de confesar lo imposible. La puerta se abrió, y Paco apareció, vestido con una camiseta y pantalones de pijama. El pelo despeinado. La somnolencia en su rostro fue inmediatamente reemplazada por alarma al ver la expresión de Rosalía. «Doña Rosa, ¿pasó algo? Necesitamos hablar, Francisco», dijo ella. La voz apenas un susurro. No pudo mirarlo a los ojos. Su mirada fija en un punto de la pared detrás de él. En la sala, él la siguió, la confusión estampada en su rostro. La sala estaba fría, bañada por la pálida luz de la luna. Rosalía no encendió la luz. La oscuridad parecía una aliada, un velo para la vergüenza que sentía. Se sentó en su sillón de siempre, las manos entrelazadas en su regazo con tanta fuerza que le dolían los dedos. Paco permaneció de pie, esperando. El silencio se alargó, tenso y pesado. Rosalía abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. ¿Cómo se dice algo así? ¿Cómo se articula una catástrofe? Respiró hondo, buscando las palabras. «Francisco, ¿recuerdas aquella noche, la noche de la tormenta?» El cambio en su postura fue inmediato. Se puso rígido, la confusión dando paso a una cautela dolorosa. «Sí», respondió en voz baja. «Me acuerdo. Lo que pasó esa noche fue un error. Estuvimos de acuerdo en eso». Hizo una pausa, reuniendo lo que quedaba de su coraje. «Pero los errores a veces tienen consecuencias. Consecuencias que no podemos ignorar». Finalmente levantó la vista y encontró sus ojos en la penumbra. Él apenas comenzaba a entender, el miedo surgiendo en sus ojos mientras conectaba los puntos, la enfermedad de ella, su comportamiento extraño, y ahora, esta conversación. «Doña Rosa, ¿qué está tratando de decir?», preguntó, pero había un tono de súplica en su voz, como si le rogara que no dijera lo que temía. Rosalía no podía posponerlo más. La verdad tenía que ser dicha. «Fui al médico. No me sentía bien, como te diste cuenta». Tragó saliva, la garganta apretada. Estoy embarazada, Francisco». Las palabras flotaron en el aire frío entre ellos. La reacción de Paco fue de total y absoluta incredulidad. Sacudió la cabeza lentamente, una pequeña sonrisa incrédula asomando en sus labios. «No, eso no es posible. ¿Usted está bromeando? ¿Es algún tipo de error?» «Ojalá lo fuera». Se quebró la voz de Rosalía. Vi el ultrasonido. Escuché el corazón latir. No hay error. La sonrisa de Paco desapareció. La incredulidad se transformó en puro shock, luego en horror, a medida que la implicación total de aquellas palabras lo golpeaba. La miró a ella, a su vientre oculto bajo el chal, y dio un paso atrás, como si hubiera sido golpeado físicamente. «No, no, no, no», repetía, pasándose la mano por el pelo, el pánico apoderándose de él. «¿Cómo? ¿Cómo es posible?» «No lo sé, Francisco. El médico dijo que es raro, pero sucede». Empezó a caminar de un lado a otro en la pequeña sala, los brazos cruzados firmemente sobre el pecho, como si intentara evitar hacerse pedazos. Y... No podía terminar la frase. No podía preguntar lo obvio. Rosalía lo hizo por él. «Sí, Francisco», dijo, la voz llena de una tristeza infinita. «Es tuyo». El sonido que emitió fue un gemido de pura angustia. Dejó de caminar y la miró, el rostro una máscara de desesperación. En ese momento, no era el joven fuerte del taller. Era una vez más el niño asustado y perdido que había encontrado en la puerta tantos años atrás. ¿Qué vamos a hacer?», susurró, la pregunta flotando en el aire como una condena. Rosalía no tenía la respuesta. En ese momento, mirando la desesperación del muchacho que había criado, se sintió más vieja, más cansada y más perdida que nunca en su vida. La confesión no había aliviado su carga, solo la había duplicado, transfiriendo la mitad de su peso abrumador a los hombros de alguien que apenas estaba preparado para cargar con el suyo propio. La noche después de la confesión fue de insomnio para ambos. Rosalía podía oír a Paco caminar de un lado a otro en su cuarto, sus pasos un eco de su propia agitación. Se quedó sentada en su sillón hasta el amanecer, el cuerpo rígido, la mente una tormenta de escenarios terribles. ¿Qué vendría ahora? ¿Qué harían? Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana,
Escuchó la puerta del cuarto de Paco abrirse y cerrarse suavemente. Luego, el sonido de la puerta principal. Supuso que salía a caminar, para despejar la cabeza antes de ir al trabajo. Decidió darle su espacio, pero cuando llegó la hora del almuerzo y él no apareció, una semilla de inquietud comenzó a brotar. Paco nunca llegaba tarde para almorzar. A las 3 de la tarde, la inquietud se convirtió en preocupación. Llamó al taller mecánico. «Bueno, ¿habla el señor Vargas?», preguntó al dueño. «Soy Rosalía Mendoza. ¿Está Francisco por ahí?». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «No, doña Rosalía. Hoy no vino a trabajar. Pensé que estaba enfermo». El corazón de Rosalía se hundió. Colgó el teléfono, una sensación de pavor helado extendiéndose por su pecho. Corrió a su cuarto. Estaba ordenado. La cama hecha. Pero, al abrir el armario, vio lo que temía. La pequeña mochila que usaba para viajar no estaba allí. Parte de su ropa había desaparecido, y encima de la cómoda había un sobre blanco. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había un fajo de dinero, los ahorros que ella le guardaba en la lata de galletas, y una nota, escrita con su caligrafía vacilante. «Doña Rosa, perdóneme. No puedo. No soy lo suficientemente fuerte para esto. Usted fue lo mejor que me ha pasado, y lo arruiné todo. Le falté al respeto y ahora... esto. No puedo ser... eso. No para usted. Solo voy a traer vergüenza a su casa. Usted merece paz, no un escándalo por mi culpa. Me voy a Querétaro. Un amigo del taller me dijo que hay trabajo allá. No se preocupe por mí. Y por favor, perdóneme». Paco. Las piernas de Rosalía cedieron y se sentó en la cama de él, la nota arrugada en su mano. Había huido. El miedo y la vergüenza habían sido más fuertes que los años de lealtad y afecto. La había dejado sola para enfrentar la tormenta que habían creado juntos. La primera emoción que la golpeó fue una oleada de ira. Ira por su cobardía, por abandonarla en el momento en que más necesitaba apoyo. ¿Cómo pudo, después de todo lo que ella hizo por él? Pero la ira fue rápidamente engullida por un dolor profundo y hueco. Él no era un cobarde. Era un niño asustado, un niño al que ella misma había sobrecargado con un fardo imposible. En su huida, vio no solo su miedo, sino el reflejo de su propio fracaso. No lo había protegido. En cambio, lo había enredado en su propia soledad. Ahora, estaba verdaderamente sola. Sola con un embarazo imposible. Sola con un secreto que se estaba volviendo cada vez más difícil de ocultar. Y sola con un corazón roto por la partida del único compañero que había tenido en años. Se levantó y miró alrededor del cuarto vacío. El cuarto que había pertenecido a sus hijos, y que luego se convirtió en el refugio de Paco. Ahora, estaba silencioso y desocupado una vez más. El nido estaba vacío de nuevo. Pero esta vez la soledad era diferente. Era más oscura, más pesada, manchada de vergüenza y del conocimiento de que, esta vez, la culpa de estar sola era, en parte, suya. Miró el montón de dinero en la cómoda. Ni siquiera se había llevado lo que era suyo. El gesto la partió por la mitad. No estaba huyendo por codicia o malicia. Estaba huyendo de sí mismo. Y ahora, Rosalía tendría que enfrentar al mundo entero sola. Con la partida de Paco, un nuevo tipo de silencio se instaló en la casa. No era el silencio de la soledad, sino el silencio del abandono. Rosalía pasó los primeros días en una niebla de dolor y conmoción, moviéndose mecánicamente por sus rutinas, la nota de Paco guardada como una reliquia dolorosa en su caja de costura. Pero Rosalía era una superviviente. Había sobrevivido a la partida de un marido, a la crianza de 3 hijos sola, a décadas de dificultades financieras. No sabía cómo, pero sabía que necesitaba continuar. Su primera prioridad era mantener las apariencias. El escándalo todavía era un monstruo dormido, y haría todo lo posible por no despertarlo. Cuando las vecinas preguntaban por Paco, tenía una respuesta preparada, ensayada frente al espejo hasta que sonara convincente. Consiguió una gran oportunidad de trabajo en Querétaro, decía, forzando una sonrisa orgullosa. Un puesto mejor, ¿saben? Es un muchacho tan trabajador. Tuve que insistirle para que fuera, para que pensara en su futuro. La mayoría de la gente aceptó la historia. Era plausible, pero Carmen, su vecina más cercana, la miró con sus ojos perspicaces. Fue muy de repente, ¿no, Rosa? Ni siquiera se despidió. Ah, ya sabes cómo son los jóvenes, respondió Rosalía, la voz un poco más aguda de lo que le gustaría. Cuando aparece una oportunidad, no pierden el tiempo.
Vivía con un miedo constante a ser descubierta. Cada mirada prolongada de un conocido, cada susurro ahogado en el mercado, la hacía pensar, lo saben. Su cuerpo se estaba convirtiendo en un traidor. A pesar de su ropa ancha, una pequeña pero innegable curva comenzaba a formarse en su abdomen. Evitaba los encuentros sociales, inventaba excusas para no ir a las reuniones de la iglesia y hacía sus compras en horarios de poco movimiento. Las llamadas de sus hijos se convirtieron en un campo minado. «Mamá, ¿cómo está Paco?», preguntó Sofía en una llamada. «Hace tiempo que no lo mencionas». «Está bien, mi hija. Está en Querétaro, trabajando mucho», repitió Rosalía la mentira, sintiendo el sabor amargo en su boca. «Qué bueno por él, pero no te sientes sola ahí, sin él para ayudarte». «Me las arreglo, querida. Siempre me las he arreglado», respondió, tratando de mantener la voz firme, mientras la verdad de esas palabras la apuñalaba. Sí, siempre se las había arreglado sola. Y aquí estaba, una vez más. El embarazo avanzaba, indiferente a su tumulto emocional. La fatiga se profundizó. Comenzó a sentir pequeños movimientos dentro de ella, como el aleteo de las alas de una mariposa. La primera vez que lo sintió, se congeló, la mano volando hacia su vientre. Era real. Había una vida allí, una vida inocente, que no tenía culpa de las circunstancias de su concepción. Esta percepción comenzó a cambiar algo dentro de ella. El miedo y la vergüenza todavía estaban allí, abrumadores, pero una nueva emoción comenzó a brotar, frágil y tierna, un instinto protector. Aquella vida dependía de ella, totalmente de ella. Si el mundo entero la rechazaba, ella aún tendría que proteger esa pequeña chispa. Comenzó a ir a consultas médicas en una ciudad vecina, pagando en efectivo para no usar su registro local. Se sentaba en la sala de espera, rodeada de jóvenes parejas y mujeres embarazadas radiantes, sintiéndose como una farsa, un fantasma de un pasado que no debería estar allí. Pero escuchaba el latido del corazón en cada consulta, veía la pequeña forma creciendo en el ultrasonido, y una determinación feroz comenzó a reemplazar el pánico. No sabía qué futuro tendría, ni cómo explicaría lo inexplicable, pero mientras mantenía su máscara de normalidad para el mundo, por dentro, Rosalía Mendoza se estaba transformando lentamente. De víctima de una circunstancia terrible, se estaba convirtiendo, contra todo pronóstico, en madre una vez más. La fachada de normalidad que Rosalía construyó con tanto esfuerzo era frágil como una cáscara de huevo, y la primera grieta apareció en la forma de su hijo mayor, Carlos. Carlos era un hombre práctico, directo, con poca paciencia para las ambigüedades. Trabajaba como gerente en una maquiladora en Tijuana, una vida de horarios rígidos y resultados medibles. Cuando llamó una tarde de domingo, Rosalía sintió el nudo de siempre en su estómago. La conversación comenzó como de costumbre, con preguntas sobre su salud y la de los nietos, pero entonces, el tono de Carlos cambió. «Mamá, hablé con la tía Elena la semana pasada», dijo. La tía Elena era hermana de Rosalía y vivía en el mismo barrio. Dijo que apenas sales de casa. Dijo que pareces enferma y que estás usando una ropa extraña, como si estuvieras escondiendo algo. La sangre de Rosalía se heló. Tu tía exagera. Sabes cómo es. Es solo el calor. Y estoy cansada. Nada más. También dijo que la historia de Paco yéndose a Querétaro es rara, que desapareció de la nada. ¿Qué está pasando, mamá? ¿Me estás ocultando algo? ¿Te robó? ¿Te amenazó? Claro que no, Carlos. ¡Qué idea! La indignación en la voz de Rosalía era genuina, pero mezclada con pánico. Francisco nunca haría eso. Se fue por una oportunidad de trabajo, como ya te dije. Pero Carlos no estaba convencido. Tenía un instinto para las inconsistencias. No sé, mamá. Algo anda mal. Voy a comprar un boleto y voy para allá el próximo fin de semana para ver con mis propios ojos qué está pasando. La amenaza la dejó en pánico total. Carlos la vería. Notaría el cambio en su cuerpo. La verdad que intentaba desesperadamente ocultar. La presionaría hasta que se rompiera. No, no es necesario, dijo, demasiado rápido. Estoy bien, de verdad. No gastes tu dinero. Guárdalo para los niños. Mamá, voy a ir. La conversación está cerrada. Llego el viernes por la noche. Cuando colgó el teléfono, Rosalía estaba temblando. Tenía menos de una semana. Una semana para encontrar una manera de ocultar lo imposible a su propio hijo. Su visita sería el principio del fin. La grieta en la fachada se convertiría en una fractura expuesta, y el mundo que intentaba mantener unido
Estaba a punto de hacerse añicos. Miró su imagen en el oscuro espejo del pasillo. Su rostro estaba más lleno, y la curva en su vientre, aunque todavía discreta bajo la blusa ancha, era inconfundible para quien supiera qué buscar. Y Carlos buscaría. Siempre buscaba las fallas, las verdades ocultas. Esa noche no durmió. La pregunta ya no era si el secreto sería revelado, sino cuándo, y temía la reacción de Carlos más que la de cualquier otra persona. Él era el jefe de la familia desde que Ramiro los dejó. Su juicio sería rápido, duro, y temía ella, implacable. La tormenta que se formaba en el horizonte se estaba acercando, y Rosalía sentía que no tenía dónde refugiarse. La llegada de Carlos fue como la llegada de un juez. Entró en la casa no con la calidez de un hijo que no veía a su madre en meses, sino con la mirada evaluadora de un inspector. Sus ojos recorrieron la casa. Luego se fijaron en ella. Rosalía llevaba su vestido más ancho, un estampado floral oscuro que esperaba que la disimulara. Pero vio el momento exacto en que su mirada se detuvo en su cintura, una fracción de segundo de confusión y sospecha en sus ojos. No dijo nada al principio. Cenaron, la conversación forzada y llena de pausas extrañas. Rosalía apenas tocó la comida, el estómago revuelto de ansiedad. Después de la cena, fue directo al grano. «Bien, mamá, basta de rodeos», dijo, cruzando los brazos. «¿Qué está pasando? Y no me vengas con la historia del calor. Has engordado, pero de una manera extraña. Estás pálida y estás escondiendo algo sobre Paco. Quiero la verdad. Ahora». Rosalía sintió que las paredes de la sala se cerraban sobre ella. Ya no había a dónde correr. Las mentiras se habían agotado. Miró el rostro severo de su hijo, un rostro que era una versión más dura del de su padre, y sintió que las lágrimas que había estado conteniendo durante meses subían a sus ojos. «Carlos, por favor, trata de entender», comenzó, la voz temblorosa. «¿Entender qué? ¿Que estás enferma y no quieres contarnos? ¿Es eso? ¿Es cáncer?» La palabra la impactó. «No, no, Dios me libre. No es eso». «¿Entonces qué?», exigió, la impaciencia creciendo en su voz. No había una manera suave de decirlo, así que simplemente lo dijo. «Estoy embarazada». Las dos palabras cayeron en el silencio de la sala con el peso de piedras. Carlos la miró fijamente, el rostro inexpresivo por un largo momento. Luego soltó una carcajada. Una carcajada corta, seca, desprovista de humor. «Muy gracioso, mamá. Ahora dime la verdad. Es la verdad, Carlos», susurró, las lágrimas finalmente rodando por su rostro. La risa murió en sus labios. La miró. Realmente la miró, y la incredulidad en su rostro lentamente se transformó en una expresión de asco y horror. «¿Qué? Eso es imposible. Usted tiene 63 años. Eso es asqueroso. Es una aberración». Las palabras la golpearon como bofetadas. Se encogió, el dolor más agudo que cualquier cosa que hubiera sentido. «¿Quién?», escupió la palabra. «¿Quién es el padre? ¿Algún viejo enfermo del barrio? ¿Quién fue el desgraciado que hizo esto?». Rosalía negó con la cabeza, incapaz de hablar. No podía decir el nombre de Paco. No a él, no de esa manera. «No me diga que no sabe quién es», gritó, dando un paso hacia ella. «Mamá, por el amor de Dios, qué vergüenza. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué les voy a decir a mis hijos, sus nietos? Que su abuela se volvió loca y se convirtió en el hazmerreír del pueblo». Cada palabra era un golpe. No preguntó cómo se sentía, si tenía miedo, si necesitaba ayuda. Solo veía el escándalo, la vergüenza, la mancha en la reputación de su familia. «No voy a ser parte de esto», dijo, la voz fría como el hielo. «Si usted decidió tirar su dignidad a la basura, es su problema. Pero no espere que me quede aquí para verlo. No puedo. Sofía y Javier tampoco van a aceptar esto». Se dio la vuelta y tomó la llave del coche. «Voy a dormir en un hotel. Y mañana tomo el primer vuelo de regreso a Tijuana. Cuando recupere el juicio, llámeme. Si es que eso es posible». Salió, cerrando la puerta con una fuerza que hizo temblar los pequeños cuadros en la pared. Rosalía se quedó sola en la sala silenciosa, las crueles palabras de su hijo resonando en sus oídos. Su reacción fue peor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Ya no la veía como su madre, sino como una fuente de vergüenza. El rechazo fue absoluto, total. Se derrumbó en su sillón, los sollozos sacudiendo su cuerpo. La grieta en la fachada no solo se había abierto, la casa entera se había derrumbado a su alrededor, y en medio de los escombros,
Rosalía se dio cuenta de que la soledad que había sentido antes no era nada comparada con esto. No solo había perdido a Paco. Esa noche también había perdido a sus hijos. La partida de Carlos fue como la ruptura de una presa. La noticia, distorsionada y envenenada por su ira y vergüenza, fluyó rápidamente. Llamó a sus hermanos, Sofía y Javier, incluso antes de que su avión despegara. La llamada de Sofía llegó al día siguiente. Estaba llorando, la voz quebrada por la incredulidad y la histeria. «Mamá, lo que me dijo Carlos». «No puede ser verdad. Dime que está mintiendo. ¿Cómo pudiste? A tu edad. Es un pecado. Una vergüenza». Rosalía intentó defenderse, intentó explicar, pero Sofía no quería escuchar. Estaba atrapada en su propia espiral de humillación social. ¿Qué les voy a decir a mis amigos? ¿A la familia de mi esposo? Piensan que eres una santa. Mamá, lo destruiste todo. La llamada de Javier fue la más dolorosa. Siempre había sido el más amable, el más comprensivo. Pero su voz al teléfono era distante, llena de una decepción que era casi peor que la ira de Carlos. «Mamá, no entiendo. Simplemente no puedo entenderlo. Yo necesito tiempo. No puedo hablar de esto ahora». Y entonces colgó. El silencio que siguió fue la confirmación final. Estaba completamente aislada de su propia familia. Sus hijos, a quienes había dedicado su vida, la habían juzgado y condenado sin un juicio justo. La noticia, como era de esperar, no se contuvo en la familia. Era solo cuestión de tiempo hasta que se filtrara al vecindario. Tal vez la tía Elena comentó con una amiga en confianza. Tal vez la propia reacción escandalizada de Carlos fue notada. Fuera como fuese, el veneno comenzó a esparcirse. La primera señal fue el silencio. Cuando Rosalía salió a barrer la acera, las conversaciones de las vecinas se detuvieron abruptamente. Los saludos de «Buenos días, doña Rosalía» fueron reemplazados por miradas rápidas y desvíos de ruta. Las mujeres que antes se detenían para chismear e intercambiar recetas, ahora cruzaban la calle para evitarla. Luego vinieron los susurros. Podía sentirlos en su espalda cuando pasaba por el mercado. Podía oírlos. Fragmentos de palabras como «vieja loca», «sinvergüenza», «pecadora». El respeto que había tardado toda una vida en construir se deshizo en cuestión de días. Se convirtió en un espectáculo, una curiosidad mórbida. Carmen, su vecina, fue la única que tuvo el valor de enfrentarla directamente. La acorraló cerca de la cerca del jardín, el rostro una mezcla de curiosidad y lástima. «Rosa, ¿es verdad lo que dicen? ¿Que estás esperando un hijo?» Rosalía enderezó los hombros, la humillación transformándose en una armadura de desafío. «Sí, Carmen, es verdad». Carmen se quedó sin palabras por un momento. «Pero, ¿cómo? ¿Y quién?» «Eso», dijo Rosalía con voz firme, «es asunto mío». Se dio la vuelta y entró en su casa, dejando a Carmen boquiabierta. Fue un pequeño acto de rebelión, pero la dejó exhausta. La iglesia, que siempre había sido su refugio, se convirtió en otro lugar de juicio. Sentía las miradas durante la misa. Veía a la gente apartarse cuando se acercaba a recibir la comunión. El sacerdote, un hombre más joven que parecía incómodo, dio un sermón entero sobre el pecado de la carne y la importancia de la decencia, y Rosalía sintió como si cada palabra fuera una flecha apuntada directamente hacia ella. Estaba sitiada. Su casa se convirtió en su fortaleza y su prisión. Allí dentro estaba a salvo de las miradas y los susurros, pero estaba atrapada con su dolor, su soledad y el recordatorio constante de la vida que crecía dentro de ella. El juicio del mundo exterior era cruel, pero lo que más la hería era el silencio de sus hijos. Las llamadas cesaron, los mensajes no eran respondidos. En su hora de mayor necesidad, cuando más necesitaba a su familia, la habían abandonado, demasiado avergonzados para estar a su lado. Rosalía enfrentaba no solo un embarazo de alto riesgo y el ostracismo de su comunidad, sino también el dolor punzante de haber sido rechazada por aquellos a quienes más amaba. Los meses se arrastraron, cada uno más largo y solitario que el anterior. Rosalía aprendió a vivir dentro de su burbuja de aislamiento. Encontró una fuerza que no sabía que poseía, una resiliencia nacida de la desesperación. La vida que crecía dentro de ella era su único foco, su única compañía. En una tarde cálida de octubre, cuando el sol comenzaba a ponerse y pintaba el cielo de tonos naranjas y rosas, escuchó un golpe en la puerta. Su corazón se aceleró.
Nadie llamaba a su puerta ya. Vacilante, fue hacia la puerta y miró por la mirilla, y su corazón se detuvo. Era Paco. Parecía más delgado, el rostro más anguloso, con ojeras oscuras bajo los ojos. Llevaba la misma ropa de trabajo, manchada de grasa, y sostenía un sombrero en las manos, estrujándolo nerviosamente. Parecía un hombre que había viajado mucho y dormido poco. Rosalía abrió la puerta lentamente. Se miraron en silencio por un largo momento. La mirada de él cayó sobre el vientre de ella, ahora prominente e inconfundible. Una oleada de emoción, culpa, dolor, asombro, cruzó su rostro. «Doña Rosa», susurró, la voz ronca. Ella no sabía qué sentir. ¿Ira por haberla abandonado? ¿Alivio por haber vuelto? Simplemente se hizo a un lado y lo dejó entrar. Él entró en la sala y miró a su alrededor, como si viera un lugar familiar pero transformado. Luego, se giró hacia ella, los ojos llenos de un arrepentimiento que era casi insoportable de ver. «Soy un cobarde», dijo, las palabras saliendo en un torrente. «Huí, la dejé sola con todo esto. No hubo un solo día en que no pensara en usted, en que no me odiara por lo que hice». Rosalía cruzó los brazos sobre el pecho, la armadura firmemente en su lugar. «¿Por qué volviste, Francisco?» «No pude mantenerme alejado», confesó, sacudiendo la cabeza. «Lo intenté. Intenté trabajar, intenté construir una nueva vida, olvidar, pero no puedo. Esto también es mi responsabilidad. Escuché. Llamé a un antiguo colega del taller y me contó sobre los rumores, sobre sus hijos, sobre cómo todos la están tratando, y me di cuenta de que mi huida no la protegió, solo la dejó sin nadie que la defendiera. Dio un paso vacilante hacia ella. No vine a pedir perdón, porque sé que no lo merezco. Vine para quedarme, para ayudar, para asumir mi responsabilidad, sea lo que sea que eso signifique. Puedo trabajar, puedo mantenerlos, puedo decirles a todos que el hijo es mío». La oferta, aunque nacida de la culpa, era valiente, pero Rosalía sabía lo que eso significaría. El escándalo sería 1000 veces peor. La vieja que sedujo al muchacho que crió. Sería la destrucción final de ambos. «No», dijo ella, con voz firme. «No vas a decir nada a nadie. El mundo ya me ha condenado. No voy a dejar que te destruyan a ti también». Él la miró, con los ojos llorosos. «Entonces, ¿qué hacemos?» «Tú», dijo Rosalía, y por primera vez, una pizca de suavidad entró en su voz. «Te vas a quedar, si es eso lo que realmente quieres. No como lo que pasó antes, sino como el padre de este niño. Me vas a ayudar, y vamos a enfrentar esto juntos. Pero en lo que respecta al mundo, solo eres el muchacho bondadoso que regresó para ayudar a la anciana que lo acogió. Nada más». Era un acuerdo frágil, un arreglo construido sobre una mentira para proteger una verdad terrible. Pero era un comienzo. Paco asintió, el alivio y la gratitud inundando su rostro. Esa noche, por primera vez en meses, Rosalía no se sintió completamente sola. La casa todavía estaba llena de tensión y de un pasado que no podía borrarse. Pero ahora había otra presencia, otra persona para compartir el peso del silencio. El camino por delante todavía era aterrador, pero al menos no tendría que recorrerlo enteramente sola. El regreso de Paco no resolvía sus problemas, pero le daba un aliado. Y, en ese momento, un aliado era todo lo que podía pedir. La reintegración de Paco en la casa fue un proceso delicado, como caminar sobre cristales rotos. Ya no eran lo que habían sido, pero tampoco sabían exactamente qué eran ahora. La dinámica era una mezcla torpe de formalidad y una nueva y extraña asociación. Paco retomó su antiguo trabajo en el taller. El señor Vargas, su jefe, un hombre discreto y de pocas palabras, simplemente asintió cuando apareció, como si supiera que no debía hacer preguntas. La presencia de Paco en la casa de Rosalía reavivó los rumores, pero de una manera diferente. Ahora, los susurros estaban teñidos de una admiración renuente. «Miren, el muchacho regresó para cuidarla», decían algunos. «A pesar de todo, tiene un buen corazón». Nadie, en su imaginación más salvaje, sospechaba la verdad. Establecieron una nueva rutina. Paco se encargaba de todo el trabajo pesado, de las compras, de asegurarse de que Rosalía no se esforzara. La acompañaba a las consultas médicas en la ciudad vecina,
Esperando pacientemente en la sala de espera, el rostro una máscara de ansiedad, no entraba a la sala del médico. La intimidad de ese espacio era algo que ambos, tácitamente, acordaron que era un límite que no debía cruzarse. Las conversaciones entre ellos se centraban en lo pragmático, la salud de Rosalía, las necesidades del bebé, las finanzas. Evitaban el pasado como una plaga. La noche de la tormenta era un fantasma que rondaba la casa, pero que nunca era nombrado. Rosalía observaba a Paco con una mezcla de emociones. Veía el peso de la culpa en sus hombros, la manera en que intentaba compensar su huida con un exceso de celo. Estaba tratando de ser el hombre que creía que debía ser, pero la tensión era evidente. Todavía era tan joven. A veces, lo veía mirando a la nada, con la expresión perdida, y se preguntaba qué sueños había abandonado, qué futuro había sacrificado. Una noche, lo encontró en la pequeña habitación del fondo, montando una cuna de madera que había comprado con su propio dinero. Estaba concentrado, las instrucciones esparcidas por el suelo, el ceño fruncido en frustración. Ella se quedó en la puerta, observándolo. ¿Necesitas ayuda? Él se sobresaltó. No la había oído llegar. No, doña Rosa, yo puedo. Sabes, dijo ella con voz suave, que no tienes que hacer todo esto solo. Él detuvo lo que estaba haciendo y la miró, el destornillador en la mano. Es lo mínimo que puedo hacer. Francisco, dijo ella, usando su nombre para llamar su atención. Lo que pasó fue un error mío tanto como tuyo, quizás más mío. Yo era la adulta, pero este niño no es un error y no es un castigo. No podemos vivir el resto de nuestras vidas castigándonos. Era la primera vez que abordaba el tema con algo que no fuera pragmatismo o ira. Era una rama de olivo, una oferta de una tregua emocional. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé cómo hacer esto, doña Rosa. No sé ser un padre. Nadie sabe. Al principio, respondió ella, una leve sonrisa asomando en sus labios por primera vez en mucho tiempo. Se aprende, y no vas a aprender solo. Yo estaré aquí. En ese momento, algo cambió entre ellos. Una capa del hielo de la culpa y el resentimiento se derritió. No eran amantes, ya no eran solo madre e hijo adoptivo. Eran socios en este viaje imposible. Una familia extraña, nacida de un error y mantenida unida por la responsabilidad. Pero una familia, al fin y al cabo. La cuna, cuando finalmente quedó montada, parecía sólida y segura en medio de la habitación. Era un símbolo de su nuevo pacto. Un pacto para centrarse no en el pasado que los había roto, sino en el futuro que, juntos, tendrían que construir para el niño inocente que estaba en camino. A medida que el embarazo de Rosalía entraba en su último trimestre, una nueva ansiedad comenzó a infiltrarse en su determinación. La realidad física de su condición se volvía más exigente cada día. Le dolía la espalda constantemente, se le hinchaban los tobillos, y la simple tarea de caminar de la cocina al cuarto la dejaba sin aliento. La doctora Ramírez, la médica que la atendía en la ciudad vecina, era amable, pero directa. En cada consulta, enfatizaba los riesgos. Rosalía, un embarazo a esta edad es lo que llamamos geriátrico, dijo en una de las visitas, mientras medía la presión arterial de Rosalía, que estaba obstinadamente alta. El riesgo de complicaciones como preeclampsia, diabetes gestacional y problemas durante el parto es significativamente mayor. Necesitamos monitorearla de cerca. Las palabras de la médica eran un recordatorio constante de la cuerda floja sobre la que caminaba. Ya no tenía la fuerza y la resiliencia de su juventud. Su cuerpo, que ya había traído 3 hijos al mundo, estaba cansado. A veces, por la noche, sentía una punzada de miedo tan aguda que la dejaba sin aire. ¿Y si no sobrevivía al parto? ¿Qué pasaría con el bebé? ¿Qué pasaría con Paco, dejado para criar a un niño solo, marcado para siempre por el escándalo? Este miedo le dio un nuevo sentido de urgencia. Había cosas prácticas que resolver. Tomó sus viejos papeles, la escritura de la casa, su pequeña póliza de seguro de vida, y los puso en orden. Una noche, cuando Paco estaba en la sala viendo la televisión, se sentó a la mesa de la cocina y comenzó a escribir. Escribió cartas para cada uno de sus hijos. A Carlos le escribió sobre el perdón, sobre cómo entendía su ira, pero le pedía que no dejara que la vergüenza lo convirtiera en un hombre amargado. A Sofía le escribió sobre el amor incondicional, recordándole que la familia es más que apariencias. A Javier
le escribió sobre la compasión, pidiéndole que cuidara de sus hermanos y que algún día intentara entender. Y luego escribió una carta para Paco. Fue la más difícil de todas. No escribió sobre el error o la culpa. Escribió sobre el niño que acogió, sobre el hombre bueno que veía en él. Le dio instrucciones, por si algo le sucedía. Le dijo que no tuviera miedo de pedir ayuda, que contara la verdad a sus hijos, si lo creía correcto, y que no dejara que el pasado definiera el futuro del niño. Y por primera vez lo absolvió. La culpa no fue tuya, Francisco. Fue de la soledad. Cría a nuestro hijo con amor, y eso será penitencia suficiente para ambos. Finalmente, escribió una carta para el niño aún no nacido. Le contó sobre su vida, sobre la máquina de coser, sobre el olor a lluvia en San Luis. No explicó las complicadas circunstancias de su nacimiento, solo intentó transmitir el amor profundo y protector que ya sentía. No fuiste un error, escribió. Fuiste una sorpresa, la última y más inesperada flor en mi jardín de invierno. Cuando terminó, puso las cartas en sobres sellados y las guardó en una caja de madera, junto con los otros documentos importantes. El acto de escribir las cartas no disminuyó su miedo, pero le dio una sensación de paz. Era como coser el último dobladillo de un vestido, asegurándose de que todas las puntas sueltas estuvieran sujetas. No le mostró las cartas a Paco, pero esa noche lo observó mientras dormía en el sofá, exhausto después de un largo día de trabajo. Una oleada de ternura la invadió. Independientemente de lo que trajera el futuro, sabía una cosa: haría todo lo que estuviera a su alcance para garantizar que aquel niño y aquel joven tuvieran una oportunidad, incluso si le costaba la propia vida. El anuncio de la dificultad que se avecinaba no la paralizó. En cambio, forjó su resolución en acero. En medio del aislamiento y el juicio, un pequeño rayo de luz apareció de donde Rosalía menos esperaba. Su vecina, Carmen. Desde la breve y tensa conversación en la cerca del jardín, las dos apenas se habían hablado. Carmen, como el resto del barrio, mantenía una distancia respetuosa pero fría. Rosalía veía a su vecina observándola de reojo, el rostro una mezcla indescifrable de curiosidad, reprobación y quizás una pizca de lástima. Un día, mientras Rosalía luchaba por recoger la ropa del tendedero, un dolor agudo en la espalda la hizo detenerse, gimiendo en voz baja. Se apoyó en el poste del tendedero, respirando hondo, el rostro contraído por el dolor. Carmen, que estaba regando sus rosales, vio la escena. Por un momento, vaciló. Luego, con un suspiro de resignación, soltó la manguera. Se secó las manos en el delantal y cruzó la pequeña franja de tierra que separaba sus patios. «Deja eso ahí, Rosa», dijo, la voz áspera como siempre, pero sin la frialdad de antes. «Yo lo recojo por ti. No deberías estar haciendo ese tipo de esfuerzo». Rosalía se sorprendió, sin saber cómo reaccionar. «Estoy bien, Carmen. Es solo una mala postura». «No, no estás bien», replicó Carmen, comenzando a quitar las sábanas secas del tendedero con una eficiencia práctica. «Estás embarazada de unos 8 meses. Tienes más de 60 años y eres terca como una mula. Siéntate en esa silla antes de que te caigas». Sin fuerzas para discutir, Rosalía obedeció, sentándose pesadamente en la silla de plástico que estaba a la sombra. Observó en silencio mientras Carmen recogía toda su ropa, doblándola con gestos rápidos y precisos. Cuando terminó, Carmen trajo la cesta de ropa cerca de Rosalía. No se fue. En cambio, acercó otra silla y se sentó frente a Rosalía. «Mira», comenzó Carmen sin rodeos, «lo que hiciste no es de mi incumbencia. La gente está hablando, y seguirá hablando, porque eso es lo que hace la gente. Pero te conozco desde hace 30 años, Rosalía Mendoza. Te vi criar a tus hijos sola después de que ese inútil de tu marido te dejara. Te vi trabajar hasta que te sangraban los dedos para poner comida en la mesa. Sé el tipo de mujer que eres». Hizo una pausa, mirando el vientre de Rosalía. «No entiendo esto», admitió, asintiendo hacia la barriga. «Y para ser sincera, parece una locura. Pero una cosa sé, no mereces pasar por esto sola». Lágrimas brotaron en los ojos de Rosalía, las primeras lágrimas en mucho tiempo, que no eran de dolor o miedo, sino de gratitud. «¿Qué necesitas?», preguntó Carmen, de nuevo en tono práctico. «¿Necesitas ayuda con la casa? ¿Con la comida?» El muchacho, Paco, ayuda, lo veo, pero no puede hacerlo todo.
y él no entiende de cosas de mujeres. El pequeño gesto de ayuda con la ropa se transformó en un puente sobre el abismo de aislamiento que rodeaba a Rosalía. Carmen comenzó a aparecer en su puerta casi todos los días. Traía una olla de sopa, ayudaba a barrer la casa, o simplemente se sentaba con ella en el porche durante unos minutos, hablando del clima, de sus rosales, de cualquier cosa que no fuera el elefante en la habitación. La presencia de Carmen no acabó con los susurros del barrio, pero los hizo más fáciles de soportar. Tener una aliada, una persona que veía más allá del escándalo y veía a la mujer que siempre había sido, fue un bálsamo para el alma herida de Rosalía. Fue un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, la bondad humana aún podía encontrar una manera de encender una pequeña vela. La tranquilidad traída por la renovada amistad con Carmen fue una calma antes de la tormenta final. Una noche de noviembre, 2 semanas antes de la fecha prevista para el parto, la tormenta llegó. Rosalía estaba sentada en su sillón, tratando de encontrar una posición cómoda, lo que se había convertido en una tarea casi imposible. Paco estaba en la cocina, lavando los platos de la cena. Una lluvia fina había comenzado a caer afuera, tamborileando suavemente en el techo. De repente, lo sintió, un calambre profundo e intenso en su bajo vientre, diferente a cualquier dolor que hubiera sentido antes. Contuvo la respiración. El cuerpo se puso rígido. El dolor duró casi 1 minuto, y luego disminuyó. Paco entró en la sala, secándose las manos en un trapo. «¿Está bien, doña Rosa?» Se puso pálida. Creo que solo fue un calambre», dijo, tratando de mantener la calma. Pero su corazón estaba acelerado. Conocía ese dolor. Era el mismo dolor que había sentido 3 veces antes, muchos años atrás. 20 minutos después, volvió a sentirlo. Más fuerte, más largo. Esta vez, no pudo reprimir un gemido. Paco estuvo a su lado en un instante, el pánico estampado en su rostro. «¿Es la hora? ¿Está pasando?» «Creo que sí», logró decir entre dientes. «Coge la bolsa, la que está en mi cuarto, y llama a la doctora Ramírez. El número está al lado del teléfono». El pánico de Paco se convirtió en acción frenética. Corrió al cuarto, regresó con la pequeña maleta que habían preparado semanas antes, y luego marcó el número de teléfono con dedos temblorosos. Rosalía lo oyó hablar con la médica, la voz aguda y tensa. Sí, tiene contracciones. Cada 20 minutos. De acuerdo, vamos para allá». Colgó y se volvió hacia ella. «La doctora dijo que vayamos al hospital de inmediato. Nos encontrará allí». En ese momento, otra contracción la golpeó, más poderosa que las anteriores. Se encorvó, agarrando los brazos del sillón, la respiración atrapada en la garganta. Paco se arrodilló a su lado, sin saber qué hacer, la mano flotando incierta sobre su hombro. «Respire, doña Rosa», dijo, repitiendo lo que probablemente había oído en alguna película. «Respire hondo». Ella lo intentó, pero el dolor era abrumador. Cuando la contracción pasó, estaba exhausta y temblorosa. «Ayúdame a levantarme», pidió. Con cuidado, Paco la ayudó a levantarse. Apoyada en él, caminó lentamente hacia la puerta. Cada paso era un esfuerzo monumental. De camino al coche, un viejo sedán que Paco mantenía impecable, la lluvia se intensificó. Las gotas de lluvia se mezclaban con el sudor en su frente. El trayecto hasta el hospital en la ciudad vecina fue un borrón de dolor y ansiedad. Rosalía se concentraba en su respiración, tratando de recordar las técnicas que había usado hacía tanto tiempo. Paco conducía, las manos aferradas al volante, los ojos fijos en la carretera mojada, el rostro iluminado intermitentemente por los faros de los coches que pasaban. Murmuraba palabras de aliento, más para sí mismo que para ella. Cuando llegaron al hospital, las contracciones venían cada 10 minutos, cada una ola de agonía que la dejaba sin aliento. Mientras Paco la ayudaba a salir del coche y la colocaba en una silla de ruedas que trajo una enfermera, Rosalía miró el cielo nocturno y lluvioso. Tenía miedo, un miedo profundo y primitivo. Sabía que esta no sería una batalla fácil. Su cuerpo estaba al límite de su resistencia. Rezó en silencio, no por sí misma, sino por la vida que luchaba por traer al mundo. El viaje que había comenzado con un susurro en una clínica terminaría esa noche, bajo las luces frías y estériles de un hospital. Y Rosalía no sabía si tendría fuerzas para ver el amanecer. La sala de partos era un universo de blanco y acero inoxidable, un contraste chocante con los tonos cálidos y terrosos de la casa de Rosalía. Las máquinas pitaban a un ritmo constante,
monitoreando sus signos vitales y los del bebé. Cada pitido parecía amplificar su ansiedad. La doctora Ramírez estaba allí, una presencia tranquila y autoritaria en medio del caos controlado. Examinó a Rosalía y su expresión se tornó seria. «Tu presión está muy alta, Rosalía, y el bebé está en una posición un poco difícil. Este va a ser un trabajo de parto largo y complicado». Las horas siguientes se fundieron en un ciclo de dolor, agotamiento y breves momentos de alivio. Las contracciones se volvieron implacables, viniendo una tras otra, apenas dándole a Rosalía tiempo para recuperar el aliento. Paco estuvo a su lado todo el tiempo. Le habían dado permiso para quedarse, y él se aferró a ese permiso como un náufrago a una tabla. Sostenía su mano, le secaba la frente con un paño húmedo, susurraba palabras de aliento. «Usted puede, doña Rosa. Usted es fuerte. Ya casi llegamos». Era una roca de apoyo, su propia ansiedad canalizada en un enfoque feroz en ayudarla. Rosalía apenas lo registraba. Estaba en un lugar primitivo, donde solo existía el dolor y la necesidad de soportarlo. Su mente divagaba, veía los rostros de sus hijos cuando eran bebés, sentía el peso fantasma de ellos en sus brazos, pensaba en su propia madre, recordando las historias que le contaba sobre sus propios partos difíciles. Sentía una conexión con todas las mujeres de su linaje, una corriente de fuerza y sufrimiento que se extendía a través del tiempo. Las horas pasaban, la noche se hacía más profunda. El agotamiento comenzó a apoderarse de Rosalía de una manera peligrosa. Su energía se estaba agotando. Los monitores comenzaron a pitar con más urgencia. «Los latidos del corazón del bebé están disminuyendo durante las contracciones», dijo la doctora Ramírez, con la voz tensa. «Y la presión de Rosalía no está bajando. No podemos esperar más. Necesitamos hacer una cesárea de emergencia». La palabra emergencia envió una nueva oleada de pánico por la sala. Una enfermera comenzó a preparar a Rosalía para la cirugía. A Paco lo llevaron con amabilidad, pero con firmeza, fuera de la sala. Lo último que Rosalía vio antes de que las puertas se cerraran fue su rostro, pálido de miedo. En la sala de operaciones, todo se movió rápidamente. Había rostros enmascarados, el brillo de las luces quirúrgicas, la sensación fría del anestésico en su espalda. Se sentía distante, como si flotara por encima de su propio cuerpo. Oía las voces de los médicos, tranquilas y profesionales, pero no podía entender las palabras. Cerró los ojos, sintiéndose increíblemente cansada. Una parte de ella solo quería dormir, dejarlo todo ir. Pero entonces, sintió un pequeño y débil movimiento dentro de ella, un último recordatorio de la vida por la que estaba luchando. Ahora no, pensó, todavía no. Se aferró a esa última chispa de conciencia, a ese último hilo de fuerza. Luchó contra la oscuridad que la llamaba. Tenía que aguantar, tenía que sobrevivir. Y entonces, en medio del zumbido de las máquinas y las voces ahogadas, escuchó un sonido que atravesó la niebla del dolor y el agotamiento. El llanto, un llanto fuerte, enojado, gloriosamente vivo. Una enfermera se acercó a ella, sonriendo detrás de la mascarilla. «Es un niño, Rosalía, un niño hermoso y saludable». Lágrimas de alivio y agotamiento rodaron por el rostro de Rosalía. Lo había logrado. Lo habían logrado. Antes de que la oscuridad finalmente la envolviera, susurró un nombre que había elegido semanas antes, un nombre que significaba «don de Dios». Mateo. Rosalía despertó en una habitación silenciosa, la suave luz de la mañana filtrándose por la persiana. Por un momento, no supo dónde estaba. Se sentía débil, dolorida, pero extrañamente ligera. Luego, los recuerdos de la noche anterior regresaron en un torbellino. El dolor, el miedo, la cirugía, el llanto. Miró a su lado y vio a Paco, durmiendo en un sillón incómodo, la cabeza caída en un ángulo extraño, el rostro marcado por el agotamiento. No la había dejado. Una enfermera entró en la habitación, sonriendo cálidamente. «Buenos días, bella durmiente. Nos diste un buen susto anoche». «El bebé», susurró Rosalía, la garganta seca. «¿Está bien?» «Está perfecto», dijo la enfermera, fuerte como un torito. «¿Te gustaría verlo?» Rosalía asintió, el corazón latiendo con fuerza. La enfermera salió y regresó momentos después, empujando una pequeña cuna de acrílico. Dentro, envuelto en una manta azul, estaba la criatura más diminuta y perfecta que Rosalía había visto jamás. Tenía un mechón de pelo negro y espeso,
la piel rosada y arrugada, y dormía con una expresión de seriedad en su pequeño rostro. La enfermera lo tomó con cuidado y lo colocó en los brazos de Rosalía. En el momento en que lo sostuvo, el mundo exterior desapareció. Todos los meses de vergüenza, miedo y soledad se disolvieron. El juicio de sus hijos, los susurros de los vecinos, el peso de su error, nada de eso importaba. Todo lo que importaba era el pequeño peso cálido en sus brazos, el olor a recién nacido, la sensación de sus pequeños dedos cerrándose alrededor de uno de los suyos, una oleada de amor, tan feroz y abrumadora que la dejó sin aliento, la inundó. Esto no era un pecado, no era una vergüenza, era su hijo, su Mateo. Paco se despertó con el movimiento y vio la escena. Se acercó a la cama lentamente, los ojos fijos en el bebé. Había admiración, miedo y un amor vacilante en su rostro. Comenzó Paco, con la voz quebrada. Es pequeño, es perfecto, susurró Rosalía mirando a Paco. Por primera vez le sonrió, una sonrisa genuina y cansada. Lo logramos, Francisco. Él extendió la mano y tocó la cabecita del bebé con un dedo, con una delicadeza casi increíble. En ese toque, Rosalía vio el comienzo de una transformación. El miedo en sus ojos estaba siendo reemplazado por un nuevo sentido de propósito. La enfermera los dejó solos. En el silencio de la habitación del hospital, con el sol de la mañana iluminando el polvo que danzaba en el aire, formaron un cuadro improbable. La nueva madre de 63 años, exhausta pero radiante, el joven padre de 25, aterrorizado y maravillado, y el pequeño bebé que los unía, la consecuencia de un error que se había transformado, contra todo pronóstico, en una bendición. El nacimiento de Mateo no borró el pasado, ni resolvió los problemas del futuro, pero marcó un nuevo comienzo. Fue el amanecer de una nueva vida, no solo para él, sino para las dos almas rotas, que ahora eran responsables de guiarlo por el mundo. Volver a casa unos días después fue como entrar en una nueva dimensión de su propia vida. La casa era la misma, pero la presencia del pequeño Mateo la transformó por completo. El silencio fue reemplazado por una cacofonía de nuevos sonidos, el llanto agudo que exigía comida, los pequeños eructos, los suaves suspiros de un bebé durmiendo. Los primeros meses fueron un borrón de agotamiento y aprendizaje. Rosalía, aunque experta en maternidad, descubrió que ser madre a los 63 era un desafío físico inmenso. Las noches sin dormir le pasaban una factura mucho más alta a su cuerpo cansado. La recuperación de la cesárea fue lenta y dolorosa, pero donde su fuerza física fallaba, la de Paco entraba en acción. Se reveló como un padre sorprendentemente natural. Era él quien se levantaba en medio de la night para cambiar los pañales, quien aprendía a bañar al bebé con manos grandes y torpes que se volvían cada vez más seguras. Acunaba a Mateo durante horas cuando tenía cólicos, cantando canciones de cuna desafinadas en voz baja. Rosalía lo observaba, el corazón lleno de una emoción compleja. Veía el amor incondicional que sentía por su hijo, y eso la curaba de maneras que no esperaba. Desarrollaron un ritmo, una asociación eficiente y silenciosa. Ella amamantaba y cuidaba de Mateo durante el día, mientras Paco trabajaba. Por la noche, compartían las tareas. Su relación encontró un nuevo equilibrio. La tensión del pasado dio paso a un respeto mutuo y a un cariño que era estrictamente parental. Eran un equipo, unidos por un propósito común, el bienestar de Mateo. La casa ya no era un lugar de vergüenza, sino un santuario para su pequeña e inusual familia. El vecindario, por supuesto, estalló en chismes. La visión de Rosalía con un recién nacido confirmó los peores rumores. Las teorías sobre la paternidad eran absurdas y variadas. Algunos decían que era un nieto que sus hijos le habían abandonado. Otros, más maliciosos, susurraban sobre un amante secreto. Nadie sospechaba de Paco, que era visto solo como el leal ayudante. Carmen fue la única que no hizo preguntas. Simplemente apareció un día con un regalo para el bebé y un caldo de pollo para Rosalía. Miró a Mateo, luego a Rosalía y dijo: «Tiene tus ojos». Fue su manera de dar la bendición, de aceptar lo inaceptable. Su amistad se convirtió en el único puente de Rosalía con el mundo exterior. Los hijos de Rosalía permanecieron en silencio. Les envió un mensaje corto, anunciando el nacimiento de Mateo. Sofía respondió con un simple «felicidades», desprovisto de cualquier calidez. Carlos y Javier no respondieron nada. La herida del rechazo todavía estaba abierta,
pero la presencia de Mateo la hacía más soportable. El amor que recibía y daba a su nuevo hijo llenaba parte del vacío que sus hijos mayores habían dejado. La vida era difícil, pero también estaba llena de momentos de pura alegría. La primera sonrisa de Mateo, la forma en que agarraba el dedo de Paco, el sonido de su risa. Esos pequeños milagros eran suficientes. Eran la prueba de que, incluso de las cenizas de un error, algo hermoso y verdadero podía nacer. El tiempo tiene una manera de suavizar las aristas más afiladas. A medida que Mateo crecía, pasando de ser un bebé a un niño curioso y risueño, la dinámica del vecindario comenzó a cambiar lentamente. El escándalo inicial perdió su novedad. La imagen de Rosalía, ahora con 66 años, empujando el cochecito de su hijo o llevándolo de la mano al pequeño parque, se convirtió en parte del paisaje del barrio. La gente todavía miraba, pero las miradas hostiles fueron reemplazadas gradualmente por una curiosidad perpleja y, en algunos casos, un respeto renuente. Veían la devoción inquebrantable de Rosalía, veían la forma en que su rostro se iluminaba cada vez que Mateo sonreía. Veían a Paco, volviendo del trabajo todos los días y tomando a su hijo en brazos, el amor en su rostro evidente para quien quisiera ver. No lo entendían, pero no podían negar el amor que rodeaba a aquel niño. La valentía de Rosalía era su arma más poderosa. Se negaba a esconderse. Iba al mercado con Mateo en brazos, la cabeza en alto, saludando a todos con un firme «buenos días», desafiándolos a responderle con desprecio. Poco a poco, la mayoría cedió. El «buenos días, doña Rosalía» volvió a escucharse, vacilante al principio, luego más natural. Un día, en el mercado, una de las mujeres que más la había juzgado, una señora llamada Inés, se detuvo frente a ella. Mateo, ahora con casi 3 años, estaba en el cochecito, parloteando sobre un perro que había visto. «Es un niño bonito, Rosalía», dijo Inés, evitando su mirada. «Gracias, Inés. Es mi alegría», respondió Rosalía, la voz tranquila y sin rencor. El pequeño gesto de Inés fue una señal. La marea estaba cambiando. El barrio no la había perdonado, porque no entendían qué había que perdonar. Simplemente la habían aceptado. Su realidad era tan persistente, su amor por su hijo tan evidente, que no tuvieron más remedio que reajustar su visión del mundo para incluirla. Una tarde, sonó el teléfono. Era Javier, su hijo menor. Su voz era vacilante. «Mamá, te extraño. Me gustaría ver a mi hermano». El corazón de Rosalía dio un vuelco. Fue el primer contacto en casi 3 años. «Las puertas de tu casa siempre están abiertas, mi hijo». Javier vino a visitarla un mes después. El encuentro fue tenso al principio, pero cuando Mateo, sin saber nada, corrió hacia él y le ofreció uno de sus juguetes, la barrera de hielo de Javier comenzó a derretirse. Pasó el fin de semana observando la dinámica entre Rosalía, Paco y Mateo. No hizo preguntas sobre el pasado, solo observó el presente. Antes de irse, abrazó a Rosalía con fuerza. «Perdóname, mamá, fui un tonto». Fue un comienzo. Sofía y Carlos todavía mantenían la distancia, pero la puerta que parecía permanentemente cerrada ahora estaba entreabierta. Rosalía había redefinido su vida. Era madre y abuela al mismo tiempo. Su casa ya no era un lugar de soledad, sino de risas y juguetes esparcidos por el suelo. Paco, aunque todavía llevaba las cicatrices del pasado, se estaba convirtiendo en un hombre y un padre seguro de sí mismo bajo la atenta mirada de ella. Habían encontrado una paz imperfecta, una felicidad construida sobre los cimientos de una base agrietada. Sabía que su historia siempre sería motivo de asombro, pero ahora, cuando sentía las miradas de la gente, ya no sentía vergüenza. Sentía una especie de orgullo tranquilo. Había enfrentado lo imposible y había sobrevivido. Había transformado un escándalo en una familia, y eso era más de lo que la mayoría de la gente podía decir. El sol de la tarde de San Luis Potosí arroja una luz dorada sobre el pequeño patio de Rosalía. A sus 66 años, sus movimientos son más lentos, las líneas de su rostro más profundas, pero sus ojos brillan con una vitalidad que desmiente su edad. Observa a Mateo, ahora con 3 años, corriendo detrás de las mariposas, sus risas resonando en el aire. Paco llega del taller, el mono manchado de grasa. Sonríe al ver la escena. El primer lugar al que va es hacia su hijo, levantándolo en el aire, haciéndolo reír a carcajadas. Luego,
Se acerca a Rosalía y le entrega una pequeña flor silvestre que recogió en el camino. Es un gesto simple, un hábito que ha desarrollado, un gesto no de romance, sino de respeto y gratitud. ¿Cómo estuvo su día?, pregunta. Tranquilo, responde Rosalía. Mateo aprendió a contar hasta 5. Se quedan allí por un momento, los tres juntos, una familia forjada en el fuego del juicio y templada por el amor incondicional. La paz que han encontrado no es la ausencia de problemas, sino la aceptación de su compleja historia. Cuando alguien todavía se atreve a cuestionar a Rosalía, susurrando sobre su milagro o su locura, ella solo sonríe, una sonrisa enigmática y serena, la sonrisa de una mujer que ya no tiene nada que demostrar a nadie. Pues sí, suele decir, la voz llena de una sabiduría ganada a pulso. ¿Quién diría que la vieja Rosalía todavía tenía una semilla guardada por el destino? Su historia, que un día fue un escándalo susurrado, se ha convertido en una especie de leyenda local, una historia sobre la imprevisibilidad de la vida y la fuerza de una mujer que se negó a ser definida por la vergüenza. Aprendió que la vida de una mujer no termina a los 50, ni a los 60, y que el amor, incluso cuando nace de un error, puede florecer de la manera más verdadera si se cuida con valentía. Y así, la historia de Rosalía nos enseña que las flores más hermosas pueden, de hecho, nacer en los jardines de invierno más inesperados. Su viaje nos recuerda la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de redefinir la felicidad en nuestros propios términos, incluso cuando el mundo entero nos dice que es imposible. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar sobre las complejidades del amor, la familia y el perdón, por favor, ayúdanos a seguir trayendo narrativas como esta. Deja tu me gusta para que sepamos que te ha gustado. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó del viaje de Rosalía. Y, lo más importante, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de las increíbles historias que aún tenemos por contar. Tu interacción es lo que nos permite seguir explorando las profundidades de la experiencia humana. Gracias por escucharnos.